En principio, la charla que les voy a dar tiene que ver con un poco la historia de los medicamentos, que está muy relacionado con la historia del hombre y a su vez está relacionado justamente con la historia de las plantas medicinales y con la medicina. Hoy muchas veces los médicos son muy escépticos de lo que comentan los pacientes y, como decimos, le echan flit cada vez que cuentan de que se tratan con algún yuyito, con alguna hierba. Y yo, más allá de todo eso, siempre anotaba. Un día me pasó que cuando vi que 10 pacientes me dijeron que se habían curado la psoriasis con la bardana, dije, bueno, la bardana algo tendrá que ver en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esta charla justamente tiene que ver con este enfoque de cómo hoy los medicamentos que estamos viendo, que están saliendo al mercado generalmente, en muchos casos siguen derivando de las plantas medicinales. Decimos que todo esto siempre tiene, por así decirlo, elementos históricos. Tenemos la Biblia, por ejemplo, donde ya nos está indicando claramente que en la tierra hallarás tus medicamentos y el hombre sabio no lo despreciará. Es decir, ya nos están guiando, nos están diciendo algo hay en la tierra, hay un recurso. De la nada no podían surgir los medicamentos, sino que tenía que ver algo que estaba emparentado justamente con la naturaleza. El papiro de Evers es un papiro que fue hallado en 1914 y, por ejemplo, hablaba del uso de la digital en los problemas cardíacos. Entonces uno dice, ¿cómo esta gente supo, ¿no?, que la digital era una planta para los problemas cardíacos? Bueno, todo esto tiene que ver muchas veces con esta cuestión relacionada con el instinto y el reconocimiento de los mensajes que ofrece la naturaleza. No todos estaban capacitados justamente para recibir esos mensajes. Por eso es importante cómo los primeros líderes del arte de la salud, ya les digo, chamanes, curanderos, brahmanes, etc., fueron quienes aportaron estos conocimientos y fueron plasmados en estas viejas escrituras. La medicina de la India también fue una medicina muy proclive, no solamente al uso de plantas medicinales, sino también al empleo de alimentos. Hizo mucho hincapié en los alimentos, en los fenotipos o prototipos de personas, como por ejemplo los individuos Kapha, Pitta, que digamos tienen una caracterología, y en base a eso se aplican justamente los conocimientos nutricionales y también lo que son los recursos vegetales. La medicina china también fue otra de las antiguas medicinas, donde aparece el primer libro, que es famoso Pen Tsao. Es el primer libro donde se documenta el uso no solamente de plantas, sino de elementos de la naturaleza que estaban direccionados hacia la salud. Por ejemplo, hasta venenos animales, minerales, es decir, había de todo en estos primeros libros, en ese Pen Tsao, que en su primera edición recopilaba las enseñanzas del médico del emperador chino, y eran muy lindas esas conversaciones en las cuales justamente el médico del emperador iba anotando todo lo que le pasaba al emperador y cómo lo iba tratando y curando, ¿no? Las enseñanzas hipocráticas fueron fundamentales para el inicio de una nueva medicina que estaba basada en la observación, en el cuidado de las personas, en lo que era el cuidado de la alimentación. Por eso uno de los famosos aforismos hipocráticos tiene que ver con en tus alimentos hallarás tus medicamentos, ¿no?, que todo el mundo los conoce, donde se hace justamente hincapié en lo que era la prevención y el mantenimiento de la salud a través de una correcta alimentación. Para Hipócrates, el paciente no era una rodilla que dolía, o era una cefalea, o era un malestar hepático, sino que consideraba que los síntomas obedecían a una, por así decirlo, desarmonía de la energía vital de ese paciente, que propiciaba, bueno, un órgano blanco donde quizás ahí aparecía la enfermedad. Después de Hipócrates lo estamos ubicando en el siglo IV a.C., ya después viene Galeno, en el siglo I después de Cristo. Galeno fue un médico muy famoso también, fue médico de los circos romanos, atendía a los gladiadores, era botánico, dio muchos aportes. Sin embargo, Galeno hacía más hincapié quizás en lo que era el síntoma. Entonces había un dolor de cabeza, ella tenía sus tisanas para el dolor de cabeza. Había un dolor reumático, ella tenía sus tisanas para los huesos. Es decir, no tenía ese concepto holístico quizás o integrativo de Hipócrates, sino que iba más hacia lo que era el órgano que estaba en ese momento, bueno, gritando o falleciente. Pasamos un poco ya a una etapa posterior donde aparece este encuentro justamente de civilizaciones, los choques de civilizaciones, en los cuales lo que es América empieza a contribuir notablemente con los alimentos hacia el mundo entero. También las plantas medicinales empezaron a constituir las primeras farmacopeas antiguas, por ejemplo, el pecacuana, salsa parrilla, quina, es decir, son todas plantas
justamente americanas que formaron parte, al ser llevadas a Europa, de las primeras farmacopeas europeas. Fue así entonces, por ejemplo, que aparece la primera farmacopea europea, la Batiana de 1713, aparece en Lisboa, un poco la farmacopea portuguesa. Es así entonces que a partir de este desarrollo de farmacopeas empezamos a ver el desarrollo de lo que son justamente los remedios. Por eso vamos a separar todo esto como en 5 etapas. Una primera etapa, que es las etapas más antiguas, corresponde un poco a lo que fue la síntesis de la urea, en el cual, en 1828, Friedrich Wöhler logra en un laboratorio sintetizar algo que existía en la naturaleza. Es interesante el caso de la aspirina, justamente porque tiene que ver justamente con el desarrollo de un fármaco. Fíjense que en 1828 Bachner aísla de salix-alba, aísla justamente la salicina. Esa salicina que está, por ejemplo, en la corteza del sauce, nosotros podemos tomar el tecito de corteza del sauce, esa salicina va a ir viajando por nuestro organismo. Bueno, la cuestión es que acá aparece este señor, Felix Hoffmann, que dice, miren, vamos a acetilar el ácido salicílico, vamos a colocarle un acetilo y con eso voy a lograr una potenciación de los efectos, que hasta ese momento eran efectos antitérmicos y analgésicos. De manera tal que se logra obtener la aspirina en 1897, lo cual ya es un producto también de síntesis. Hoy, por ejemplo, la vallaspirina no es un producto natural. Es más, ya no se requiere del sauce de ninguna de las otras plantas, sino a partir de la síntesis del fenol. A partir del fenol ya uno puede hacer aspirinas. Ahora es interesante cómo se llega también al conocimiento de los efectos justamente de la aspirina, porque acá tiene mucho que ver una famosa teoría antigua que era la teoría de las asignaturas. Esta teoría tenía, cuando no había ciencia, hacía una correlación entre las formas que podían tener partes vegetales con cierto parecido, por ejemplo, con un órgano, ¿no? O los colores también. Por ejemplo, una flor amarilla, por ejemplo la celidonia, se decía debe ser útil para el hígado, porque cuando uno está mal del hígado se pone amarillo, ¿no? La ictericia. Entonces la celidonia era como un remedio para el hígado. Fíjense que en homeopatía, Chelidonium, que es el nombre de la celidonia, es uno de los grandes remedios para el hígado, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la historia de las asignaturas. ¿Por qué? Porque uno dice, a ver, el sauce, ¿dónde crece? Y uno dice, bueno, crece en lugares húmedos. Bien, y cuando hay humedad, ¿qué es lo que ocurre? Y cuando hay humedad, a mí me duelen los huesos, ¿no es cierto? Y si uno tiene reumatismo, si hay humedad, frío, uno tiene más dolor. Y si hay humedad en esa zona, ¿y qué es lo que puede aparecer? Y bueno, si hay agua, humedad, pueden aparecer mosquitos. ¿Y qué es lo que traen los mosquitos? Fiebre. Entonces, la teoría asignatura dicen, si una planta crece en terrenos húmedos, donde puede prevalecer enfermedades de los huesos, puede haber fiebre, esa planta debe ser útil para la fiebre y para los problemas de huesos. De ahí surgió justamente la aplicación de la aspirina o del sauce, por así decirlo, para obtener aspirina en lo concerniente a estas dos actividades. Lo que logra Hoffmann haciendo la aspirina, esto lo que le agrega es el efecto antiagregante que, por ejemplo, no tiene la corteza del sauce. La corteza del sauce tiene un efecto antifebril, analgésico, pero no tiene quizás el efecto antiagregante. Ahora bien, esta aspirina, por así decirlo, también surgió de otra planta, surgió también de la ulmaria. Spirea ulmaria es el nombre científico, y de Spirea surgió la palabra aspirina. La palabra aspirina viene del nombre de la ulmaria. Tiene dos nombres, Filipén de la ulmaria o Spirea ulmaria. En ese momento lo que más se utilizaba era Spirea ulmaria. Lo interesante, fíjense, esto es importante a la hora también de saber si vamos a utilizar una planta o a veces un fármaco, es que la ulmaria en sí, cuando ustedes la toman en infusión, van a tener un efecto analgésico, van a tener un efecto antitérmico, pero van a tener un efecto protector gástrico. Es más, antiguamente la principal indicación de la ulmaria era para la gastritis. Cosa que no ocurre cuando nosotros estamos aislando la aspirina ya. La aspirina lo primero que te va a hacer es atacarte el estómago. O sea, el hecho de estar siempre aislando moléculas de las plantas para obtener una molécula y poder luego sintetizarla, le priva muchas veces a esa molécula de todos los beneficios que tenía la planta entera. Por eso siempre decimos que lo que actúa es el fitocomplejo, es decir, el conjunto de activos es lo más importante. Lo que pasa es que empezar a aislar todos los compuestos, son 100 compuestos de pronto en la ulmaria o en el sauce, es antieconómico para cualquier laboratorio.
Es interesante cómo siguió la historia del descubrimiento de nuevas drogas. Por ejemplo, de Physostigma venenosum, de esta planta, se pudo obtener fisostigmina, que fue el primer antiglaucomatoso. Fue un hallazgo de Jobs en 1865, donde logra justamente aislar esta molécula y se utiliza para el glaucoma. Pero luego la ciencia, con el correr del tiempo, ya estamos en las épocas contemporáneas, de la fisostigmina lograron hacer neostigmina, que es un producto que hoy en día se utiliza para miastenia gravis. Es una enfermedad que realmente no tenemos demasiados recursos terapéuticos. Entonces, de una molécula que estaba direccionada hacia el glaucoma, se puede obtener otra, por ejemplo, para una enfermedad totalmente diferente. Y así siguió la historia. En 1875 se logra aislar la pilocarpina de favorandí, una especie justamente sudamericana, de gran presencia en Brasil, también en Paraguay. La pilocarpina siguió siendo, junto con la anterior planta, productos para el glaucoma. También se aplica en sequedad bucal, sobre todo cuando tenemos pacientes que están recibiendo quimioterapia y que tienen mucositis o sequedad de las mucosas. El producto también se aplica en esas circunstancias. Es interesante lo que ocurrió en 1885 en China. Nagai aísla la efedrina, justamente de la planta conocida como efedra china, Ephedra sinensis. De esta efedrina fue un producto para el asma, fue el producto que había para el asma en ese momento. Pero de esta molécula se hizo en laboratorio, por ejemplo, fenilpropanolamina. Fíjense que tanto de la fenilpropanolamina como de la efedrina hoy se obtiene tetahidrosolina, que son las gotitas que por ahí se están popularizando para descongestionar los ojos cuando uno está muchas horas con la computadora, ¿no? Entonces esas famosas gotitas descongestivas en realidad son de tetahidrosolina que derivan justamente de, por así decirlo, de moléculas que estaban presentes en la efedra. La L-Dopa es lo que se usa todavía para la enfermedad de Parkinson, que inicialmente Guggenheim lo obtiene en 1913 de Vicia faba, que era un haba. Sin embargo, hoy la fuente más importante es Mucuna pruriens, y es una planta que más está de moda justamente para el tratamiento de enfermedad de Parkinson, ¿no? Muchos andan buscando siempre esta plantita. Los alcaloides del cornezuelo de centeno también fueron un hallazgo bastante importante, porque de estos alcaloides estamos hablando, tenemos aquí justamente el cornezuelo, que es este honguito, una cresta así negruzca, acá lo habrán visto en el museo, que parasita cultivos de centeno, y que lógicamente la gente que consumía este centeno tenía problemas muy importantes, como el fuego de San Ignacio, donde había una vasoconstricción terrible en las piernas y la gente se engangrenaba. Y esto ocurrió en la Edad Media. Sin embargo, bueno, gracias a este tipo de productos se obtuvieron en 1918 la ergotamina, 1935 la ergometrina, y bueno, y otra serie de elementos que fueron derivados hacia el área de la neurología, hacia el área de la obstetricia, hacia el área de las cefaleas. Es decir, de algo tóxico surgieron productos realmente muy interesantes para la medicina. Otra cosa muy interesante, en 1939, de un hongo, que es el Penicillium griseofolgum, se obtuvo la griseofurbina, que es un hongo que ataca hongos, es decir, es un hongo antimicótico. Así que es muy interesante este producto, al día de hoy se sigue utilizando como antimicótico. Bien, pasamos a la segunda etapa del desarrollo de drogas, y en esta etapa nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial. En este momento está en guerra el mundo y no hay dinero para investigar, ya queda todo ahí medio trunco. Entonces hay una mirada nuevamente hacia las selvas y dicen, miren, la etnia Yanomamis en el Amazonas tiene una cerbatana que cuando dispara un animal se queda ahí dormido. ¿Qué es lo que tiene eso? Tenía de tubocurarina. O sea, en 1942 este hallazgo fue importantísimo porque constituyó la relación preanestésica que fue fundamental para lo que fue la cirugía. 1943, de esta planta, que es el podófilo, es muy interesante esta planta, porque de esta planta se obtuvo la podofilotoxina, que era el producto para las verruguitas. Uno tiene una verruguita, se colocaba podofilotoxina y era santo remedio. Pero alguien brillante se ocurrió, a ver, ¿qué es una verruguita? Miren, una verruguita es como un tumor benigno, tiene un ciclo celular como los tumores, bien, pero es benigno. Entonces, si hacemos alguna modificación sobre esa podofilotoxina, ¿servirá para tumores malignos? Y qué sé yo, era una buena pregunta. Bueno, hubo gente que se puso a investigar esto. Fue así entonces que de este producto, que era ya viejo, en 1943, con el tiempo, ya en los 90, se desarrollaron dos fármacos para los tumores que el día de hoy forman parte
del esquema terapéutico oncológico, etopóside y tenopósido. ¿Y de dónde surgieron? Surgieron de esta planta que era para las verruguitas. Bien, otra cosa muy interesante del ñame, que es el ñame mexicano, esta planta tiene una molécula conocida como diosgenina. La diosgenina es una molécula, como ustedes ven, esteroidal, tiene forma de esteroide, y justamente de acá surgieron varios productos esteroidales que a día de hoy se están utilizando. En 1944, justamente el Russell Marker obtiene los primeros anticonceptivos orales. Los primeros anticonceptivos derivaron justamente de la diosgenina de esta planta. Y a partir de esta diosgenina se obtuvo después progesterona, cortisona y también andrógenos. Quiere decir que prácticamente todos los productos esteroidales que empezaron a aparecer en el mercado derivaron de esta plantita medicinal. Otro hallazgo muy interesante, estamos en 1958, Noble y colaboradores, de esta especie que es muy conocida, que ustedes van a los viveros y ya la van a encontrar, que es hermosa para jardines, balcones, las vincas. Se obtuvo justamente dos productos para el cáncer, la vincristina y la vinplastina. En 1963 aparece un producto para el árbol respiratorio que es la bromexina, que justamente deriva de ¿dónde? De una planta de la medicina ayurvédica que es Adatoda básica. Adatoda básica lo que tiene es una molécula que es la basicina, y de esta molécula se obtuvo finalmente la bromexina, este famoso jarabe que al día de hoy se utiliza como mucolítico expectorante. Pasamos a 1965 y de esta planta, que es la biznaga, una planta muy interesante que se introdujo acá en el continente americano, se obtuvieron dos moléculas, la quelina y la biznadina. La quelina fue una molécula alternativa o plan B para el asma, porque lo que había era efedra o efedrina, con un poco los peligros que en ese momento también engendraba la efedrina, ¿no? Por los efectos simpático-miméticos. Entonces, aquí apareció un excelente producto. A tal punto que de la quelina luego se obtuvo el cromoglicato de sodio, que es lo que, por ejemplo, hoy se sigue utilizando en guardias médicas. Cuando uno tiene una crisis hepática, se puede trabajar o se puede aplicar cromoglicato de sodio. Ahora bien, esta molécula, que también está en la biznaga, era la biznadina, que fue una de las primeras moléculas para el Angor pectoris. El problema que tenía esta molécula es que su efecto duraba muy poquito. Entonces, por ejemplo, había que cada 10 minutos estar tomando biznadina cuando había una crisis de Angor. Cuando llegan después los nitritos, es como que ahí la ecuación cambia, empiezan a ponerse ya más de moda los nitritos, pero no deja de tener un hecho histórico que la planta originó el primer producto justamente para el tratamiento del Angor pectoris. Algo que es muy interesante es el tema, por ejemplo, del alcachofa o alcabucil, que todo el mundo la conoce, y acá es interesante, ¿por qué? Porque tenemos plantas que siempre las tenemos posicionadas en un determinado aparato. Por ejemplo, el alcachofa decimos hígado, ese es lo primero que se nos pasa por la cabeza. Bien, tiene ácido clorogénico, ¿no? Que es importante justamente por sus efectos coleréticos y colagogos. Esto fue descubierto en 1966, que son los ácidos cafeolquímicos. Ahora bien, lo interesante de este producto es que hoy en día ya no se usa tanto para colerético colagogos, sino que todos los trabajos se han direccionado como producto para el colesterol y para síndrome metabólico. Tienen muy buen efecto hipolipemiante, muy buen efecto, tiene gran cantidad de trabajos justamente en obesidad, trabajos en hipertensión, trabajos en hígado graso también, que son elementos que conforman el síndrome metabólico. De esta raíz surgió otra molécula esteroidal, que era justamente la carbenoxolona. Fue el primer antiulceroso gástrico, fue el primer producto antes de la cimetidina, de la ranitidina y después, lógicamente, de los productos que siguieron a continuación. En 1966 se reconoce que el polen es un muy buen producto para la próstata. Las investigaciones se hicieron en el polen de centeno. Y fíjense, por ejemplo, hoy en día el Cernitol Plus de temilostalol está hecho en base a este hallazgo. Es un producto que funciona muy bien como descongestivo y antiinflamatorio prostático. 1967, no es que se descubre el ginseng, sino que se descubre un poco cómo funciona el ginseng, cómo actúa, dónde hay que aplicarlo. Fue uno famoso de los trabajos de la doctora Aslan, la rumana, esa que apareció en la década del 60, donde se aplicó ginseng con procaína y era como un revitalizante muy grande. Bueno, esto también tiene que ver con la teoría de la asignatura. Si ustedes ven la raíz de ginseng, podemos ver que tiene como una cabeza, dos bracitos,
dos piernitas. Entonces los chinos dijeron, esto es para el hombre, esto es para que lo utilice el ser humano, debe ser un revitalizante. Y así fue que se usó prácticamente siempre el ginseng como revitalizante, ¿no? Hoy el ginseng se ha direccionado directamente a inmunidad y cáncer. Hoy la gran cantidad de trabajos que vamos a encontrar en Medline, en Cochrane, en todas las bases médicas de hallazgo de trabajos, van a encontrar que el ginseng forma parte hoy de los tratamientos convencionales del cáncer. Quiere decir, forma parte como un complemento para inmunoestimular los tratamientos oncológicos que muchas veces traen aparejados problemas en los pacientes. Bien, y empieza a aparecer otra especie muy interesante, que es el tejo. El tejo, en 1970, los doctores Ward y Woni, ellos consideraron que era un producto justamente también para el cáncer. Ahora bien, era una información endomédica, lo que se usaba era la corteza, pero el problema era que para obtener 1 gramo de Taxol había que descortezar 100 árboles de tejos centenarios. O sea que eran árboles que ya tenían 100 años, cuando le sacaban la corteza el árbol se moría. Entonces iba a haber una matanza de tejos en todos lados. De manera tal de que hubo una lucha ahí muy fuerte entre grupos ecologistas que buscaban defender justamente el problema climático, que además iba a traer la devastación de tejos, porque el tejo es uno de los árboles que crece en la zona holártica del planeta, está en la zona norte del globo terráqueo y ahí va a traer graves problemas. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque no podemos destruir todos los árboles. Entonces vamos a investigar si hay algo en otras partes de la planta. Entonces empezaron a investigar primero los frutos, pero el fruto es altamente tóxico. Si bien uno para cáncer requiere citotoxicidad, pero esto no había forma de obtener un producto que fuera regularmente aceptado. Un animalito con un poquito y se muere. Entonces dijeron, no, desechemos el fruto. Entonces veamos, ¿qué nos quedan? Las hojitas, que son acículas. Y dijeron, bueno, a ver, ¿qué hay en esta hojita? Miren, hay una sustancia, pero no es Taxol. Se llama emivacatina. Y bueno, ¿y qué hacen? Bueno, vamos a investigar si podemos hacer Taxol de acá. Bueno, con el tiempo se hizo entonces Taxol a partir de la emivacatina que estaba presente en la acícula. De manera tal que esta acícula hoy en día es una fuente renovable, uno puede arrancar hojitas y vuelven a crecer, no hay que matar los tejos y por eso hoy en día el Taxol se obtiene de esta fuente. 1970 tenemos el ginkgo biloba, que se descubre lo que concierne a la parte cognitiva. Ya los chinos dijeron, miren, teoría de las asignaturas nuevamente, veamos la hoja, ¿qué es? 2 hemisferios cerebrales, esto sirve para el cerebro, ya lo decían los chinos. Bueno, efectivamente se hacen investigaciones gracias justamente a ese direccionamiento endomédico y se obtienen los gingólidos, que son todos flavonoides que están presentes en esta especie, una especie que data de la época del Parque Jurásico, ¿no? Bien antigua, es uno de los llamados fósiles vivientes, a tal punto que determinó un premio Nobel en el año 90, que es Elias Corey de la Universidad de Harvard, que obtiene justamente presenta sus trabajos sobre las funciones del gingólido B en trastornos cognitivos. De manera tal que fue uno de los hallazgos más importantes y hoy por eso el ginkgo biloba está direccionado en demencia y enfermedad de Alzheimer. Prácticamente los trabajos lo han colocado, lo cual no significa que se siga utilizando en las otras patologías, acúfenos, en mejorar incluso la parte de circulación de piernas, la parte de la visión, pero fundamentalmente se direcciona hoy hacia la enfermedad de Alzheimer. En 1974 se descubre la betaesina, que está presente en el castaño indias, que se considera hasta el día de hoy el principal venotónico, es el principal producto para varices, para hemorroides, ¿sí? No hay nadie que lo pueda superar. Otra cosa muy interesante son las estatinas, aparecen en el año 79 las investigaciones, y las estatinas ¿de dónde derivaron? De 2 hongos. El primer hongo es el Monascus purpureus, que era el hongo que parasitaba los cultivos de arroz, y el otro es el Aspergillus terrus, que generalmente lo encontramos por ahí en la tierra, ¿no? Como dice su palabra. Ambos generan lovastatina, simvastatina, pravastatina, que fueron las primeras estatinas naturales. Surgió un primer producto con por así decirlo, el extracto del hongo directamente, que se llamó hipocol, se sigue llamando, porque sigue estando, que tiene prácticamente una altísima concentración de lovastatina. Luego, con el tiempo, empiezan a aparecer las estatinas sintéticas, que son estas, la fluvastatina, atorvastatina y serivastatina. Pero
Ya cuando empezó a meter mano el hombre, empezaron los problemas, porque la seribastatina, que fue una de las sintéticas, se tuvo que retirar del mercado, por los problemas que ocasionaba, radiomiólisis, problemas a nivel hepático, etc. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con estas dos? Porque a veces nos pasa que estamos esperando que alguien se intoxique, alguien se muere, para que retire algo del mercado. Entonces, aquí tenemos siempre nuestros alertas, con estas estatinas que siempre son y siguen siendo bastante peligrosas. Bien, cuarta etapa, estamos en épocas ya más cercanas, 1985, aparece el primer protector hepático. ¿De dónde derivó? De Cardo Mariano. 1986 aparece el hipérico hierba de San Juan, que empieza a dar respuestas a los problemas de depresiones, sobre todo leves a moderadas. No es para, como decimos siempre, un tipo se va a tirar al 10º piso, pero sí para esas depresiones que tienen que ver con una mujer que salió del embarazo y que a veces le agarra un poquito de depresión, cuando llega la época de la menopausia, o alguien que perdió un ser querido, o alguien que perdió un trabajo. Es decir, ante determinadas pérdidas, pero solucionables, con el tiempo solucionables, el hipérico se constituye en un muy buen producto. En 1988 se descubre que las isoflavonas de la soja podían ser un excelente recurso frente a la problemática que empezaron a traer los productos estrogénicos sintéticos. Por ejemplo, a la mujer cuando estaba en la menopausia le empezó a dar estrógenos para los calores, pero se vio con el tiempo que aparecían altas tasas de cáncer, sobre todo ginecológico. 1990 dicen, miren, del ají picante podemos obtener un producto que es muy bueno, por ejemplo, para el herpes. Muérdago europeo, Viscunalgo, en el año 91 empiezan a aparecer justamente los trabajos, había ya trabajos antes, pero se posiciona el producto, se aprueba en Europa. Lo interesante es que uno dice, ¿cómo conocieron que el muérdago podía ser para el cáncer? Y volvemos otra vez a la teoría de las asignaturas, que tenía que ver con la aparición de un hombre llamado Rudolf Steiner, que fue el padre un poco de la antroposofía médica, que él dijo, miren, esta planta debe ser útil para los parásitos, pero no los parásitos en función de los gusanitos que nosotros conocemos, sino que consideró que el cáncer era un parásito. ¿Por qué? Porque la planta en sí es un parásito. ¿Y qué es lo que hace un parásito? Roba nutrientes del hospedante. ¿Qué es lo que hace el cáncer? Va robándole nutrientes a su hospedante, al paciente. Entonces dijo, un parásito debe ser útil para otro parásito, como es el tema del cáncer. De ahí entonces que se aplicó este producto en función de esa analogía, que volvemos a la teoría de asignaturas, y oh sorpresa, tenemos todo esto. Otra planta que también dio productos para el cáncer es la Camptotheca acuminata, que dio dos productos, fíjense, la camptotecina en el año 92 y el irinotecana en el 93. O sea, son dos drogas que hoy se están usando en cáncer y que derivaron también de estas dos especies. Para la próstata, en el año 94, de la palmera de la Florida, se obtuvo justamente el complejo lípido esterónico de Sabal cerulata. En este año también se obtiene un muy buen producto para las insuficiencias cardíacas, que era el Crataegus. Crataegus o espino albar. De esta especie surge el hiperóxido, que es recomendado, fíjense, por la Asociación Cardiológica Norteamericana para insuficiencias cardíacas grado 1 y 2 y como antihipertensivo. Para hipertensión leve a moderada, no es para una gran hipertensión. Pero hay un producto en Europa muy vendido, que es el Pharos, que es en base justamente al Crataegus, una planta muy pero muy buena. Bien, en el año 94 surgen los conocimientos sobre el aceite de prímula, aparece el Evelyn Primrose, que es un producto que se da en artritis reumatoidea y en eczema atópico. Galantamina, que es ¿para qué? Para la enfermedad de Alzheimer, en el año 96. ¿De dónde surgió? De una planta acuática, que era el galanto. Galanthus nivalis dio la galantamina. Este producto hoy se conoce como Reminil. Esta es la dosis, que generalmente sea 12 o 24 miligramos, depende de la gravedad del caso, y tiene un efecto justamente inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es el mecanismo por el cual se trabaja en la enfermedad de Alzheimer. Año 96 se descubre que los arándanos, en especial los rojos, son útiles para las infecciones urinarias. Y el mecanismo de acción era muy curioso, porque cuando tenemos una infección urinaria lo que tenemos generalmente es Escherichia coli. El arándano, que tiene clorantocianidinas, cuando llega al tracto urinario se encuentra con Escherichia coli. Y uno dice, bueno, hay combate mano a mano. No puede vencer mano a mano a Escherichia coli, pero tiene una característica,
que es enjabonarle las manitos, por así decirlo. Le enjabona las fimbrias, que es el mecanismo que tiene como unos bracitos la Escherichia para adherirse a las mucosas de la vejiga y de ahí donde hace la resistencia. Cuando le llega un antibiótico a la Escherichia, ¿qué es lo que hace? Que pega el salto con sus manecitas contráctiles, se adosa en la pared de la vejiga y el antibiótico pasa de largo, no lo encuentra. La tipa después vio, ya pasó, listo, vuelve. En cambio, cuando le enjabonan las manitos estas, no puede adherirse, entonces vuelve a caer y por el efecto diurético que va trayendo el arándano, lo va arrastrando y lo va sacando. Se le agrega vitamina C para acidificar el medio urinario, con el cual la Escherichia también se siente más incómoda si hay ácidos en el medio urinario. Por eso también muchas veces en medicina convencional recomendamos jugos de limón en ayunas para la limpieza del árbol urinario. Estamos hablando de arándanos rojos, porque el otro es el arándano azul, que está direccionado hacia la parte ocular. Está direccionado hacia retinopatías, pero sobre todo cansancio ocular, cuando tenemos vista que ya se nos nubla un poquito, sobre todo la noche cuando manejamos. Bueno, ahí funciona muy bien. Y funciona muy bien si le adicionamos luteína. El luteína junto con el arándano azul da una fórmula realmente muy eficaz. En el año 96 aparecen los insaponificables de la pata y la soja como gran producto para el reuma, para las artrosis. Derivan justamente de las semillas de ambas especies que tienen una fracción, se llama insaponificable, que lo que hace, trabaja sobre todo los elementos destructivos del cartílago. Trabaja, por ejemplo, sobre el interleuquina 1 beta, que es una citoquina altamente destructiva, genera metaloproteasas, estromelicina, es decir, hace desastres. El gugul, que es de la medicina ayurvédica, año 98, empiezan a aparecer los trabajos como hipocolesterolemiante. Es un muy buen producto alternativo a las estatinas y fíjense, trabaja sobre colesterol total, VLDL, LDL, disminuye triglicéridos y aumenta el HDL, que es el bueno. O sea, tiene un combo genial, sin efectos adversos, que eso es lo principal. Y la resina, porque acá está un poco el secreto, también se utiliza en artritis reumatoidea como muy buen producto. Bien, llegamos a la última etapa, quinta etapa de desarrollo. Fíjense, por ejemplo, Artemisia annua deriva del ajenjo dulce. Se llama ajenjo dulce, en realidad es ajenjo amargo igual, pero menos amargo que el otro. Y se obtuvo artemisinina, con lo cual se obtuvo por lo menos un producto para la malaria, porque ya la malaria está haciendo resistencia justamente a la quina. Para vitiligo y psoriasis no hay nada, vieron que, pero empezaron a haber trabajos muy interesantes con este helecho, que es la calahuala, que es un helecho que viene desde el sur de Estados Unidos, atraviesa Centroamérica, viene por recorriendo toda la zona andina y llegó hasta el sur de Bolivia y no quiso entrar a Argentina, se quedó ahí, en las puertas. Pero la calahuala tiene muy buenos trabajos, sobre todo trabajando sobre un mecanismo de acción que tiene que ver con la inmunidad. Un productito que se está usando muchísimo en pediatría es el uncaloabo. Su nombre remeda a un nombre zulú, africano, ¿no? Es de los zulúes. Esta plantita ya en 1913 se usaba en África para la tuberculosis. Pero luego las investigaciones direccionaron en bronquitis, tanto agudas como crónicas, rinitis, sinusitis, inmunoestimulantes e incluso EPOC. El producto en realidad se está usando muchísimo en pediatría para los chiquitos, que tienen rinitis, bronquitis, y cuando ya la mamá no quiere darle más antibiótico, no, este producto actúa como un verdadero antibiótico, realmente muy bueno. Otro producto que ya es muy conocido por todos ustedes, de la hiedra, justamente, surgió la hidragenina como antitusivo y mucolítico, producto que también, fíjense, lo tiene Reumers y ya lo tienen otros. De la celidonia, de esta plantita que dijimos, la teoría de asignatura decía, flor amarilla era para el hígado, pero bueno, la celidonina, que está también presente en el látex, este es un alcaloide, sirve para las verruguitas también. Y volvió al tema de las verrugas, dijo alguien, che, todo aquello que sirve para las verrugas debe ser útil para el cáncer también, por el ciclo celular. Entonces dijeron, miren, la celidonina, si le agregamos ácido tiofosfórico que se llama tiotepa, tenemos un producto que fue antitumoral y hoy se conoce como Ucrain, con gran cantidad de estudios. Bueno, la melisa es un extracto seco, pero fíjense, 71, una proporción con una alta concentración de ácido rosmanínico y es un excelente producto en cremita para los herpes. O sea, se hace las aftas con los herpes, se aplica esta cremita con alta concentración de ácido rosmanínico, es excelente, muy bueno. Otro producto que surgió para el cáncer, en este caso cáncer de próstata, de la parte blanca de las cáscaras de los cítricos. ¿Qué es esto? Pectina.
Entonces un laboratorio dijeron, bueno, esta pectina que sirve para la parte intestinal, digamos, pero la vamos a modificar. Y cuando la modificaron, probaron en cáncer de próstata en distintas líneas y, oh sorpresa, inhibía notablemente. Por eso el producto se llama Citruspectin modificado, pectina modificada, y ya tiene varios trabajos en el mercado. Del anís estrellado, de esta famosa planta, se obtuvo el ácido chiquímico, y del ácido chiquímico, por toda una serie de vías metabólicas, se obtuvo finalmente el oseltamivir, que era el Tamiflu cuando apareció la gripe porcina, es el producto que surgió gracias al anís estrellado. De las berenjenas, surgió la solamargina para cáncer de piel, que se denominan cánceres de viejos, que son realmente esos cánceres que aparecen en piel, que el paciente se va a morir de viejo, pero no por el cáncer, son los espinos celulares, vasocelulares, pero el producto, que se da en forma de cremita, va reduciendo esos tumores. Estos cánceres no son como el melanoma, que sí son mucho más agresivos, ¿no? Pero el producto funciona muy bien, tiene trabajos publicados bastante interesantes. En Brasil se desarrolló un excelente producto, que es el H-Flam, en forma de crema para los dolores, y este producto, que es una planta brasilera, la Cordia verbenácea, vende más que el Voltaren Gel. Ya esta planta, por ejemplo, está posicionada en el top, vendiendo mucho más que un producto químico. Esto es interesante, cómo se puede desarrollar a veces un producto local, autóctono, y tener realmente un rinde notable. La uva ursi es una de las plantas que, por ejemplo, crece en territorios muy fríos. Por ejemplo, crece en Groenlandia, porque tengo unas pocas plantas que crecen en Groenlandia. Sin embargo, esta se obtuvo la arbutina, que cuando la tomamos tiene un efecto para las infecciones urinarias, pero en forma de crema es blanqueador de la piel. O sea, cuando aparecen esas manchitas, que también decimos manchitas café con leche, que ya uno dice, ya tengo las manchitas de la senectud, ¿no? Entonces, esto va blanqueando y va retrasando por lo menos eso. Esta planta se usa para la gastritis y se recomienda para la yerba mate. Vos tomás yerba mate muy seguido, te va a dar gastritis. Entonces se mezcla la yerba mate con esta plantita que encubre el gusto, o sea, permite seguir manteniendo el gustito de la yerba mate y es muy buena para neutralizar la acidez. Con ese conocimiento fuimos a proponer un producto que en realidad representó una alternativa del festival de prazoles que tenemos hoy en día y que demostró en diversos ensayos actividad antiulcerosa, tenía actividad antioxidante, inhibe la bomba de protones como hacen los prazoles, tenía ensayos clínicos en Brasil. Entonces, bueno, hicimos los estudios microbiológicos, los estudios justamente de dosificación, etc. y pudimos hacer un extracto estandarizado. Pero no nos quedamos con eso, sino que fuimos a la Facultad de Medicina, en el área de microbiología, e hicimos el ensayo sobre Helicobacter pylori y nos dio que inhibía 40 cepas, muchas de ellas resistentes a claritromicina. Recuerden que las gastritis, úlceras gástricas con Helicobacter, a veces hay que dar 2 antibióticos, hay que dar toda una parafernalia de drogas que son como 5 muchas veces y que a veces no terminan dando los resultados esperados. Acá con una planta muchas veces tenemos buenos resultados. Bueno, también desarrollamos aceite de citronela para el tema del dengue, de los mosquitos. Bueno, con el tiempo aparece la chía, que todos ya conocen, pero es para triglicéridos, no es para colesterol, ¿no? Porque siempre está esa confusión que todo el mundo habla para colesterol, no, es para triglicéridos. Para colesterol funcionan los fitoesteroles, que están presentes en los aceites vegetales, en varios aceites. Por eso hoy se está haciendo combinaciones, por ejemplo, hay un producto que se llama PhytoShot, que tiene fitoesteroles y chía. Entonces, cuando uno tiene las dos cosas alteradas, ya puede tomar un solo producto. El ácido boswellico está presente en la planta del incienso, muy buen producto para lo que es artritis reumatoidea, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Estas dos últimas son precancerosas. Equinacia, uno de los grandes inmunoestimulantes, tiene trabajos en la gripe porcina, en la gripe aviar, fue una alternativa al oseltamivir. Lo que está de moda hoy es el colon irritable, todo el mundo anda con colon irritable y surgió de vuelta a utilizar el famoso Coloplex, que ya estaba en la década del 80, pero nadie tenía colon irritable en ese época, entonces el laboratorio lo dejó de hacer, era en base a aceite de menta piperita. Hoy todo el mundo anda con colon irritable, entonces volvió el producto que tiene capsulitas con el aceite de menta piperita. Bien, lo que le decía de los neurotransmisores, Griffonia simplicifolia, esta planta tiene 5-hidroxitriptofano
¿Y qué es el 5-hidroxitriptofano? El precursor natural de la serotonina. De manera que consumiendo esta planta ustedes ya tienen serotonina dentro del organismo. El famoso Viagra vegetal, que es el abrojo de esta planta, muy menospreciada por todos, surgió la protodiosina, que tiene el mismo mecanismo de acción del Viagra, actúa por liberación de óxido nítrico. Del vino surgió el resveratrol, también está en el maní y en algunos otros productos, como anti-age y también como protector cardiovascular. Es un gran producto. De las crucíferas, en especial del brócoli, hoy se obtiene el indol 3-carbinol, que es un gran producto para cáncer de colon, próstata, mama, cuello de útero y además un gran antioxidante. El cáncer de próstata se hizo, fíjense, en ensayo clínico con el jugo de la granada, tomando el jugo, y se notó que baja el PSA, que es el antígeno, el tumor empieza a retroceder. Jugo de granada, que antes había arbolitos de granada por todos lados, en el fondo de las casas, hoy es exótica la granada. Vayan a comprar 5 granadas, uno deja el suelo ahí. Chantix, el nombre no sé, una amiga chanta, ¿no? Medio, pero bueno, es la vareniclina. ¿Y dónde derivó? De la Laburnum anagyroides. O sea, esta planta dio este producto que hoy en día se está usando para deshabituar al tabaco. Un producto muy novedoso, el Bevilimat. Esto es para, el Bevilimat se obtuvo primero de la hoja de abedul, que lo primero que da es ácido betulínico. Este producto se desarrolló para melanomas, con muy buenos resultados, pero del betulínico hoy tenemos Bevilimat, que es justamente también otra droga para el cáncer, que está en este momento siendo aprobada en varios países. La ceflatonina para el tratamiento de leucemias, ¿de dónde derivó? De Cephalotaxus harringtonia, que es lo que tenía la harringtonina. De la harringtonina, la ceflatonina. El nigenol 3-angelato para el tratamiento de queratosis actínica, que son casi quemaduras que aparecen en el cuero cabelludo, que suelen ser precancerosas. Este producto, el nigelol, está presente en la Euphorbia peprus, que es una planta americana. Bien, esta es la última, para ir terminando, la Scutellaria baicalensis. Esta planta ha dado este producto, el Limbrel, tiene el flavocoxib. Esta es una droga antirreumática muy buena para los ligamentos, los tendones. Entonces, vamos cerrando y decimos, primero, todo esto que hemos visto, fitomedicamentos, son hoy en día realmente un recurso terapéutico excelente, de eso ya no cabe duda. Atención, no es una medicina para pobres, no es que yo voy a usar plantas para pobres y los productos químicos para los ricos, no tiene nada que ver. Yo frente a mi paciente tengo que elegir la mejor opción terapéutica que tenga en ese momento. Las plantas no son inocuas, lógico, tomemos un té de cicuta a ver qué pasa, no son inocuas, pero los márgenes terapéuticos en líneas generales son mucho más amplios que con las drogas químicas, o sea, los márgenes de seguridad siempre van a ser muy amplios. Por ejemplo, yo me puedo tomar 20 comprimidos juntos de valeriana y no me voy a morir. A lo sumo me quedaré dormido más de la cuenta, pero vos te tomas 20 Valium y te podés morir. Entonces, ahí es donde está el tema de los márgenes terapéuticos. Lo que actúa es el fitocomplejo, es el conjunto de activos. Esto es importante. Tiene muy buen target en los procesos crónicos. Yo cuando tengo que dar fitomedicamentos, en la parte aguda seguramente me va a salir más fácil el paciente con un producto químico. Es más, frente a crisis, por ejemplo una crisis asmática, yo al paciente le tengo que dar un corticoide para salvarle la vida. Si no le doy un corticoide, soy un criminal. Pero también decimos, soy un criminal si a ese paciente que ya superó la parte aguda, le sigo manteniendo el corticoide toda su vida. Entonces, tenemos que elegir los momentos claves, exactos, para ver en qué momento damos las cosas. En la etapa de la agudez, un producto químico, fenómeno, pero no lo sigas en la parte crónica, porque ahí viene la iatrogenia, vienen los problemas que trae aparejado justamente el uso indebido muchas veces de drogas, que ya son a veces cuarta o quinta causa de muerte en muchos casos. Y ya son primera o segunda opción terapéutica. Antes era el furgón de cola, era bueno, qué sé yo, pasaba 4 o 5 drogas, bueno, después la sexta era un fitomedicamento. No, próstata es primera elección, varices primera elección, circulación cerebral primera elección. Esto no plantea que tengamos que combatir a la industria alopática versus esta, no, para nada, vamos a perder siempre. Lo que importa siempre decimos la complementariedad. Nosotros complementamos muchas veces lo que puede ofrecer productos químicos, ¿no? Esa es un poco la cuestión.
Todo lo que cura es medicinal fin sin importar el origen de la droga ni la clase social del paciente. El paciente puede ser pobre, rico, no importa. Yo le voy a dar o una planta o un producto químico. No importa. No tenemos que estar haciendo diferencias en eso. Y siempre decimos que un buen médico es aquel que recomienda productos que uno mismo tomaría. Bueno, con esto damos por terminado. Acá les dejo mi mail, que sería fitomedic@gmail.com. Cualquier cosita me pueden escribir. Acá tienen como para, vamos a suponer, si alguno de ustedes necesita algún trabajo, por ejemplo, alguno me dice me interesa diabetes, bueno, tengo trabajo para diabetes, trabajo en piel, lo que sea, le podemos dar con todo gusto. Tenemos nuestro sitio, plantasmedicinales.org.